noches, Gonzo. Bien, ha quedado bastante claro que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, tiene acceso a los datos fiscales de los españoles, pero no es el único. También lo tienen los técnicos de Hacienda. Así que, sabiendo esto, esta mañana he ido a entrevistar al presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, con una intención, la de contrastar si los datos que utiliza el señor Montoro para sus amenazas contra colectivos que le critican están justificados o no. Y esto es lo que nos contaba. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Muy buenas, gracias por recibirnos una vez más. Un placer. Ayer escuchamos en sede parlamentaria al ministro Montoro insinuar, mientras se dirigía a los socialistas, que hay diputados y grupos parlamentarios que no pagan sus impuestos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, si Montoro lo dice es que tendrá sus razones, ¿no? Montoro conoce perfectamente lo que ocurre en la agencia tributaria y, por tanto, bueno, es una información de la que dispone. Claro que esta información no debería de utilizarla políticamente, ¿no? De acuerdo con las leyes, la agencia tributaria tiene el deber de guardar reserva de la información que conoce y que debe utilizar solo para su gestión, inspección y demás, ¿no? Dices que no debería utilizar esa información. Yo te pregunto, ya que la ha utilizado, ¿es tan grave la situación como para que la saque a relucir en sede parlamentaria? Bueno, supongo que se está refiriendo, cuando habla de incumplimientos, ¿no?, referidos a diputados, pues seguramente de algún incumplimiento menor, como a los que bueno, puede ocurrirle a cualquier ciudadano en relación con comprobaciones extensivas. Quiero decir, seguramente no estará hablando de una inspección por algún tema grave, sino de alguna pequeña discrepancia, ¿no? Puede ser una conferencia que se ha percibido y no se ha incluido, un artículo, alguna colaboración. Si no lo incluyes, bueno, pues esto automáticamente va a saltar, ¿no? ¿Crees que ha instrumentalizado la agencia tributaria para utilizarla en una lucha política a su favor? Yo, desde luego, lo que creo es que, o lo que creemos nosotros, es que no se debe utilizar. La agencia tributaria tiene una función, tiene que mantener su independencia, puesto que lo que tiene que servir es al interés general, y no parece conveniente, ¿no?, utilizar la agencia tributaria con fines partidistas, si es que ha sido así, ¿no? Carlos, también recientemente Montoro acusó a los actores, a algunos, de no pagar sus impuestos en España. ¿A ti te parece curioso que utilice estos datos a los que tiene acceso para atacar a colectivos que son críticos con este gobierno? Desde luego no debe utilizarlos. No es que no sea curioso, ¿no? Es que creemos que la ley no posibilita esta actuación, ¿no? De hecho, criminalizar a un colectivo, sea el de actores, sea el de periodistas o el que fuere, pues no parece que sea la función, ¿no? Por los datos que tú conoces, ¿crees que de haber esas supuestas irregularidades, por ejemplo, en el colectivo de actores, llegarían a sumar 38 millones de euros, que es lo que ha reconocido Bárcenas que tenía en cuentas en Suiza? No parece, ¿no? Parece que el colectivo de actores, según se comenta, igual que con esta crisis la mayoría de los colectivos pues no están en una situación tan bollante, ¿no? Puede haber alguna excepción, desde luego, pero hablar de 38, de 40 millones de euros, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? La agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda, lo que debe hacer es volcarse en su labor de inspección, que bueno, en algún aspecto, digamos, que deja algo que desear, por cuanto los medios de la agencia tributaria se dedican más precisamente a esas comprobaciones, a esas pequeñas discrepancias, que a lo que es la investigación de las grandes bolsas de fraude, ¿no? Según nuestros datos, las grandes bolsas de fraude están en las grandes empresas, en las grandes fortunas, y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? En España, solo en evasión, estamos hablando de que se dejan de ingresar cada año cerca de 90.000 millones de euros, 88.000 millones de euros. 88.000 millones de euros. ¿Y por qué crees que el gobierno no actúa contra esas grandes empresas? Pues esto es algo que hay que preguntarle al gobierno, ¿no? Al ministro. Si tan preocupados están por los actores, diputados, medios de comunicación, igual si se centraran solo en las grandes empresas, el fruto sería mucho mayor, ¿no? Bueno, no solo hay que centrarse en lo que es todo el fraude, ¿no? Pero desde luego hay que centrarse más en donde están las mayores bolsas de fraude. Ocurre que la agencia tributaria, de sus recursos, no destina ni un 20% al control, ¿no?, a la inspección, al control, gestión, inspección de estas grandes empresas. Cambiando de tema, ya para acabar, hace unos días María Dolores de Cospedal dijo que no habían podido hacer ninguna auditoría externa del PP porque nadie había querido hacerla. ¿Eso es cierto? Bueno, nosotros nos ofrecimos a hacerla.
¿Y por qué crees que no han aceptado vuestro ofrecimiento? También había que preguntarle, ¿no? Lo cierto es que lo que sí dijimos nosotros es que para hacer este trabajo, que excedería de lo que es una auditoría al uso, ¿no? Una auditoría al uso, pues lo único lo que pretende es decir, llegar a decir si las cuentas reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera de la empresa, en este caso del partido. Aquí el objetivo sería detectar supuestas irregularidades y por tanto habría que, bueno, utilizar unos procedimientos específicos y algunos que ni siquiera son de auditoría, ¿no? Que podrían ser pues tomas de declaraciones que son casi procedimientos policiales, ¿no? Y demás. Nosotros ya hablábamos de que nos ofrecíamos a hacer este trabajo, pero claro, con estas condiciones de que se nos diera libertad para hacer todos los procedimientos y acceder a toda la documentación, soporte, archivos y demás, ¿no? Por lo que me estás diciendo, ¿crees que realmente el PP está interesado en que se pueda hacer una auditoría externa de sus cuentas? Pues esto es lo que ha dicho, ¿no? Que lo iba a hacer y, bueno, supongo que lo acabará haciendo, ¿no? Esto es lo que el otro día volvió a insistir la secretaria general del partido, en el sentido de que no encontraban auditores, y nosotros lo recordamos también, que nos habíamos ofrecido y seguimos manteniendo ese ofrecimiento a hacerlo. Vale, ¿mantienes la esperanza de que acepten el ofrecimiento? La mantenemos. Me lo dices con una pequeña sonrisa malévola, diremos. Carlos, muchísimas gracias, muy amable una vez más por ser tan claro en tus explicaciones. Esperemos que ustedes también tengan ya más claro qué había de cierto y qué había de falso en las acusaciones del ministro de Hacienda, el señor Montoro.